de la transformación de la materia. Vamos a poner aquí la definición. Muy bien, vamos a poner entonces, una reacción química es un cambio o fenómeno, una transformación, ¿no? Una reacción química es un cambio o fenómeno, es un cambio una reacción química es un cambio, un fenómeno, ¿no? Que transforma la materia por la acción de un agente energético. O sea, va a cambiar la composición de la sustancia y generalmente la forma externa, pero tiene que haber algo que modifique toda esta composición. Por eso que dice, una reacción química es un cambio fenómeno que modifica la composición de la sustancia la composición de las sustancias para formar nuevas sustancias con composición de... Para formar nuevas sustancias de composición distinta, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, hay que entender que una reacción química no es un fenómeno físico, porque recordemos que los fenómenos físicos solamente se altera, se modifica la forma externa. La composición de la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua químicamente pura, o sea, agua destilada, agua químicamente pura, no agua potable, ¿eh? No agua potable, agua químicamente pura. Si tenemos una sustancia como el agua químicamente pura y la pongo a calentar, lo que va a pasar con el agua es simplemente que pase el estado líquido al estado de vapor, pero sigue siendo H2O, sigue siendo agua. El estado es el que ha cambiado, pero composición química interna sigue siendo lo mismo. Por eso estoy hablando de un fenómeno físico, que solamente altera o modifica la forma externa, pero internamente su composición no varía. Pero esto de acá no es eso. Esto de acá va a ser un fenómeno, la reacción química va a ser un fenómeno, un cambio que modifique la composición de las sustancias, formándose nuevas sustancias con composición química diferente. En muchos casos se va a alterar la forma externa también, ¿no? No siempre, pero generalmente se modifica la forma externa. Pero lo más importante es que internamente su composición varía en su constitución. Este es un fenómeno químico, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda reacción química tiene que representarse matemáticamente. La representación matemática de una reacción se denomina ecuación química. Entonces, si ponemos la ecuación química es la representación de una reacción. ¿Ok? Si no ponen la representación
la representación de una reacción química sería una ecuación, ¿ok? La representación es una ecuación química. Ya está. Ya, en una ecuación química vamos a encontrar sus partes. Por ejemplo, a la izquierda van a ir las sustancias iniciales o restantes. Le ponemos así, ¿no? A más B viene la reacción. C más D. Ya, a ver. Las sustancias que están a la izquierda se le va a llamar reactantes, o también sustancias iniciales, porque son las que van a reaccionar. ¿Ok? Entonces a las sustancias que están a la izquierda se le va a llamar las sustancias iniciales, conocidas como reactantes. A las iniciales se le conoce con el nombre de reactantes. Y a las sustancias finales se le va a llamar productos. Productos. Ahí está. Y obviamente esta es la reacción, ¿no? Esa flecha va a indicar los cambios. Esta flecha va a indicar la reacción. La reacción química. Oye, entonces, en toda reacción química vamos a encontrar a las sustancias iniciales, llamadas reactantes, porque son las que van a reaccionar, y a la derecha a las sustancias finales, llamadas productos, que son los que se van a formar. Entonces, las letras minúsculas representan el coeficiente numérico o literal que va a acompañar a la sustancia, ¿no? Son los coeficientes numéricos. Pues, donde A, B, C, D son los coeficientes, pueden ser numéricos, los coeficientes que van a acompañar en la cantidad de átomos, moles o lo que sea que va a reaccionar o que se va a producir una reacción química, ¿no? Son coeficientes. Pueden ser coeficientes numéricos o literales, pero al final son coeficientes, ¿no? Ya está. A ver, por ejemplo, tenemos lo siguiente. A ver, entendamos un gráfico acá. Por ejemplo, para que podamos entender mucho mejor. A ver, por ejemplo, tenemos en un recipiente, acá hay un recipiente, ácido clorhídrico, pero en solución acuosa. O sea, tenemos HCl, ya en solución acuosa, aquí vamos a poner, ya aquí tenemos HCl, o sea, ácido clorhídrico, en solución acuosa. ¿Está bien? Y le vamos a agregar limaduras de zinc. Obviamente el zinc está en estado sólido. Ya, entonces tenemos una solución de ácido clorhídrico y le voy a agregar limadura de zinc. Granalla, dice, ¿no? Granalla de zinc. Entonces, esto va a reaccionar, obviamente va a reaccionar, va a haber una reacción que se va a representar con una flecha, el antes y el después, el antes y el después. ¿Y qué vamos a obtener ahora en el frasco?
Bueno, en el frasco ahora vamos a observar una solución que se ha formado de cloruro de zinc. ZnCl2, acuoso. ¿Y qué va a liberar? Y va a liberar el gas hidrógeno. Ahí está. A ver, vuelvo a repetir. Lo que estoy haciendo en vivo y en directo, para que se pueda entender, es que tengo una solución de ácido clorhídrico. Es un ácido bien fuerte, ¿eh? Está un poco diluido, pero es fuerte. Le he agregado granallas, o sea, limaduras, partículas sólidas de zinc. La reacción es violenta, pero después de la reacción, ¿qué ha formado? Una solución de cloruro de zinc, una sal disuelta en agua. Y después se observa que salen unos gases intensos. Esos gases intensos que salen de la reacción es el gas hidrógeno. Ahí está. Entonces podemos ver aquí que los reactantes son los que están a la izquierda, que si lo expreso, vamos a poner así primero y después ya lo voy a expresar, ¿no? A ver, si lo expreso en una reacción, la reacción sería así, ¿no? Entonces estoy agregando granalla de zinc al ácido clorhídrico, se forma eso y se está liberando gas hidrógeno. Entonces mi reacción sería así, mira, la reacción, entonces la reacción es HCl en solución acuosa, o sea, ácido clorhídrico en solución acuosa, más granalla de zinc en estado sólido, porque eso significa el estado de la materia, ¿no? Reacción química va a producir cloruro de zinc, que está en solución acuosa, y va a liberar gas hidrógeno. Listo, ahí está la reacción química, muchachos. Esa es la reacción química. Lo que vamos a aprender hoy día, lo que vamos a aprender en esta reacción, es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la cantidad de átomos de un mismo elemento en el reactante y producto tiene que ser el mismo. Eso se va a llamar balance de ecuaciones. Sí, claro, porque la materia no desaparece ni se transforma. Perdón, no desaparece ni se crea, solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces lo que queremos acá es que los átomos no se alteran. No, es un fenómeno químico. Recordemos que los fenómenos químicos, los átomos no se alteran, solamente rompen sus enlaces iniciales, se reacomodan y se forman nuevas sustancias. Pero señores, el zinc no va a desaparecer y se va a convertir en magnesio. El cloro romperá su enlace con el hidrógeno, pero no se ha formado bromo, sigue siendo cloro. El hidrógeno habrá roto su enlace, pero sigue siendo hidrógeno. Entonces sus átomos no se van a alterar. O sea, no se va a cambiar el elemento químico, eso sería una reacción nuclear. Estamos en reacciones químicas. Solo rompen sus enlaces, se reacomodan los átomos de estos elementos y se forman nuevas sustancias. Pero como se debe conservar la materia, la cantidad de átomos no puede desaparecer. La misma cantidad de átomos que hay en un elemento en el reactante tiene que estar en el producto, es la misma cantidad. Esto se tiene que hacer por balance. Mira, si te das cuenta, acá hay un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, pero acá hay dos de cada uno. Entonces, si yo le pongo un 2 adelante, tengo balanceada la ecuación. Dos hidrógenos, dos cloros, un zinc, un zinc. Recuerden que AC significa solución acuosa. Cuando tú veas paréntesis AC, significa que esa sustancia está disuelta en agua. Es una solución acuosa. Cuando tú veas S, es que se encuentra en estado sólido. Y cuando es una G, en estado gaseoso. ¿Ya? Los paréntesis que están abajo indican el estado de la materia en el cual va a reaccionar la sustancia química. Bien, chicos, esta es una reacción química. Ahí ustedes pueden ver una reacción química. Una reacción. Entonces, eso es lo primero que hay que aprender. ¿Qué cosa es una reacción?
Lo segundo que hay que aprender aquí es evidencias de una reacción química. O sea, en otras palabras, si realmente estás frente a una reacción química o solamente es un cambio físico. Claro, porque nos pueden engañar. Nos pueden engañar. Yo le puedo decir ahorita, ¿saben qué, chico? Voy a hacer una reacción química. Y al final no lo he hecho. Pero tú te llevas la idea que sí. Entonces que no nos engañen, pues. Ya nos han engañado mucho. Ya es el momento de decir, no me engañes. Entonces vamos a ver las evidencias de una reacción química. ¿Ok? ¿Ponemos por aquí? Evidencias. O sea, hechos que demuestren que está frente a una reacción química. Evidencias. Bien, vamos a ver las evidencias que demuestran que estamos frente a una reacción química. Claro, tiene que ser un hecho demostrable, experimentalmente demostrable. A ver, ¿por qué crees que ahorita decimos que estamos en pandemia porque un virus como el COVID está presente? Porque hay hechos demostrables que comprueban que el virus existe. Por eso están los pacientes en los hospitales, los pulmones se están debilitando, porque el virus se ha apoderado de ellos, porque el oxígeno prácticamente está desapareciendo en los hospitales, no hay camillas. Esa es una prueba fehaciente, bajo la investigación de los científicos, que el virus se ha encontrado y que existe. O sea, no te pueden venir a decir una mentira. No, mentira, el virus no existe, ¿para qué te pones mascarilla? Sale a la calle nomás y métete con el grupo y contagia. Bueno, pues, yo creo mucho en la ciencia. Y si la ciencia demuestra experimentalmente que existe el virus, es porque existe. Si la vacuna llega, es porque esa vacuna tiene que contrarrestar el efecto del virus. Si no, ¿para qué han hecho la vacuna? ¿Para llenarse de plata? Obviamente, porque estas empresas que nos están vendiendo la vacuna se están llenando de plata. Claro, como dicen algunos, ¿no? La intención fue, entre comillas, crear el virus para que esos mismos que crearon el virus crearan la vacuna. Bueno, pero son cosas que uno dice, ¿no? Al final se notará si es así o no. Pero el asunto es que el virus está. Y el asunto también es que la vacuna ya está. O sea, vamos a ver por las pruebas que se han hecho de estas vacunas que contrarresta el efecto del virus. Y entonces yo soy el primero en que me vacune, porque yo creo en la ciencia. Si no, entonces ¿qué haría yo acá frente a ustedes? Bueno, entonces, ¿cuáles son las evidencias? La principal, cambio de color, olor o sabor. Es obvio, si tú ves que el cambio de color se da, o el olor es distinto, o el sabor es distinto, es porque está frente a una reacción química. Porque si tú mezclas, y mira lo que estoy diciendo, escucha la palabra que estoy diciendo, si tú mezclas el color rojo de una témpera, de una acuarela, con el color amarillo, si tú lo mezclas, ¿qué color te va a dar? Rojo con amarillo, si lo mezclas, ¿qué color te da? Ajá, Erika, Nicole, Jennifer dicen que naranja. Naranja no es la fruta. Anaranjado debe ser, ¿no? Anaranjado. Claro, pero Aldair tiene razón, sale negro. Sale negro. Rojo con amarillo sale negro. Por eso es una reacción química. Por eso es una reacción química. Porque supuestamente, si tú mezclas rojo con amarillo, te da anaranjado. Pero esa es una mezcla. Las sustancias conservan sus propiedades. Por eso que los colores se mezclan, no se combinan. Los colores se mezclan porque cada uno conserva su propiedad. Pero aquí son combinaciones. Combinaciones. Rojo con amarillo da negro. Da negro. Dos sustancias transparentes, si los mezclas, sigue siendo transparente. Pero en el caso de una reacción química, dos sustancias transparentes te dan color grosella, o sea, fucsia intenso. Porque el cambio de color es una evidencia de una reacción química. El cambio de olor, o sea, tú inicialmente tienes reactantes, tienes sustancias iniciales que separadas, todavía no están entrando en reacción,
separadas, tú hueles cada una por separado, qué rico huele. Pero cuando reaccionan juntas y se forma el producto, huele a huevo podrido. ¿Por qué? Porque es una reacción química. El cambio de sabor, el cambio de olor, el cambio de color, es una evidencia de una reacción química. ¿Ok? Listo, primera evidencia entonces, el cambio de color, olor o sabor. Prueba fehaciente que está frente a una reacción química. Claro, pues muchachos, a ver. Si han tomado la limonada, ¿qué sabor tiene? A limonada. O sea, la limonada, ¿qué sabor tiene? Es agridulce. Claro, ¿por qué es agridulce? Agrio de limón, dulce de azúcar. Por eso es limonada. Pero el día que tú prepares una limonada y te salga sabor a café con leche, ya no es una mezcla, pues. Ya no estás mezclando, estás combinando. Y si estás combinando, es una reacción química. ¿Por qué? Porque el sabor ha cambiado. Porque el sabor ha cambiado. Entonces, lo primero que deben no confundirse en su vocabulario, no confundan nunca mezclar con combinar. Por eso que en mi canal de YouTube puse uno de los videos, mezcla o combinación, son diferentes. En el video que yo tengo en mi canal está un experimento con mezcla y combinación. Ahí lo he puesto un video. Entonces, una cosa es mezclar, otra cosa es combinar. Es distinto, porque cuando tú mezclas, las sustancias conservan sus propiedades. Cuando tú combinas, pierden. Y esa pérdida sería una reacción química. Así que no hay que confundir, por favor. La salmuera, agua salada, no es una reacción química, es una mezcla. Agua dulce es una mezcla. La limonada es una mezcla. Entonces, no hay que confundir una reacción con una mezcla. Entonces, aquí, una de las grandes evidencias, cambio de color, olor o sabor. Cambio de color, olor o sabor. Cambio de color, olor o sabor. Ya, esa es la primera gran evidencia. Listo. Número 2. Otra gran evidencia que está frente a una reacción química. Otra gran evidencia de una reacción química. 2. La aparición de burbujas. La aparición de burbujas. La aparición de burbujas. A ver, yo no sé si alguna vez han agregado sal de Andes en un vaso con agua o una pastilla de vitamina C en un vaso con agua o las pastillas Mentos en Coca-Cola. ¿Ha visto el experimento, no? ¿Ha visto la pastilla Mentos? Esas pastillas de menta, esos Mentos en Coca-Cola. ¿Ha visto cómo bota burbuja en cantidades? Ya, esa aparición de burbuja está frente a una reacción química. 3. Liberación de energía. O sea, todo lo que detona, explosivos, dinamita, cuentecillos, todo eso, toda esa liberación de energía. Es más, si tenemos glicerina y le agregamos ácido nítrico, ¿qué formamos? Nitroglicerina, pum, volamos en 1000 pedazos. En el experimento, por ejemplo, del potasio que yo agregué en agua, claro, agregué un poquito potasio, casi nada. Pero si yo agrego más cantidad de potasio, en el agua, ¡fum!, volamos todos en 1000 pedazos. Porque la liberación de energía es sinónimo de una reacción química. ¿Ya? Sí, parece una pizca de sal, tiene razón, Noelia. Es que no puede echarle mayor cantidad, ¿por qué? Porque corro el riesgo de que si eso explota, por más que estaba protegido de los lentes, podría caer en mi cuerpo algo. Por eso que yo le echo solamente una cantidad necesaria para que se produzca la reacción. Pero si le echo más cantidad de sodio al agua, volamos todos en 1000 pedazos. Entonces, ¿por qué? Porque la liberación de energía es una evidencia de una reacción química. Ponemos aquí 3. Bueno, en la noche de hoy voy a hacer algunos experimentos porque me toca clase de ciencias en general. Voy a demostrar algunas cosas, ¿no? Lo que voy a hacer con ustedes ahora en la tarde, algunas cosas que se puede hacer, ¿no? Ya, entonces, liberación de energía.
Y una evidencia más, la cuarta y última, la formación de un precipitado. ¿Qué es eso? Un precipitado es un sólido insoluble en el medio acuoso. O sea, por ejemplo, tú tienes dos soluciones acuosas, ¿ah?, que son líquidas. Cuando las combinas, no puedo decir cuando las mezclas, porque mezclamos esa reacción. Cuando las combinas, esperas unos segundos y en el fondo, ¡plac!, se forma un precipitado, un sólido. Un sólido que no es insoluble, que queda ahí como sólido. ¿Por qué se formó eso? Porque es una formación de un precipitado. Y un precipitado es una evidencia de una reacción química. Ajá, como el sarro, ¿no? Muy bien, entonces, formación de un precipitado. Formación de un precipitado. Listo. No nos olvidemos, repito, que un precipitado, lo voy a poner ahí para no olvidarnos, un precipitado es un sólido insoluble en medio acuoso, ¿no? Precipitado, que lo vamos a ver como un sólido insoluble. Un precipitado es un sólido insoluble en medio acuoso, ¿no? Ya está. ¿Listo? Chicos, estas son las evidencias de una reacción química. Cambio de color, olor o sabor, liberación de energía, aparición de burbujas y formación de un precipitado. Entonces, esto es la introducción de una reacción química, ¿no? Son fenómenos, cambios que transforman la materia. Significa que la composición de la sustancia originalmente cambia a una composición distinta de los productos finales. Y en una reacción se debe cumplir exactamente la conservación de la materia. O sea que la cantidad de átomos de un elemento en reactante tiene que ser igual en el producto. No puede haber más aquí que allá. Todo está en equilibrio, pero la materia se ha transformado. Por eso que constantemente, día a día, desde que nace hasta después de muerto y durante el minuto inicial del día hasta el final, siempre hacemos reacciones químicas. Una de ellas es la respiración, la digestión, la combustión, oxidación, fotosíntesis. Todas son cambios químicos. Entonces, vivimos el día a día, solamente que hay que entenderlo de una manera más científica y llevarlo en un proceso matemático, como igualdad, para comprobar si se cumple o no se cumple la ley, ¿no? Ya está. Vamos ahora a la clasificación. Vamos ahora a la clasificación de las reacciones químicas, ¿eh? Ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo se representa y las evidencias que demuestran una reacción química. Entonces, la sublimación, la licuación, la solidificación, la vaporización, esos no son cambios químicos, solamente son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque no alteran la composición de la sustancia, solamente modifican la forma externa. Y puede ser reversible, puede usar operantes. Vamos a ver. Vamos a ver clasificación de las reacciones químicas. Vamos a ver clasificación de las reacciones químicas. Clasificación. Ya está. Bien, una de las primeras clasificaciones para estudiar las reacciones químicas es de acuerdo al mecanismo de reacción. Por el mecanismo de reacción. Uno, por el mecanismo de reacción. Uno, por el mecanismo de reacción.
por el mecanismo de reacción. Ya, ¿qué significa por el mecanismo de reacción, profesor Víctor? Esto es por la forma como se originan los productos. Le voy a agregar abajo, cuando se dice que la clasificación se dé por el mecanismo de reacción, significa la forma como se originan los productos. Aquí vamos a poner por la forma como se originan los productos. Listo. Según esta clasificación tenemos 4 tipos distintos. Tenemos 4 distintas formas de representar por el mecanismo de reacción. La primera, adición o combinación. La primera es reacciones de adición o combinación. La primera es llamada reacciones de adición o combinación. Reacción de adición o combinación. Alguna llamada de síntesis. Bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una reacción de adición o de síntesis o combinación? Vamos a tener aquí, en forma general, la representación, ¿ya? La forma general es la siguiente. A ver, tenemos una sustancia A que se combina con una sustancia B. Pueden haber más sustancias. Viene la reacción y se forma el compuesto AB. Ustedes van a ver que la fórmula que estoy colocando, A representa una sustancia cualquiera, puede ser un elemento compuesto, cuidado, no, A no significa un elemento, no. A es una sustancia cualquiera, puede ser un elemento compuesto. B es otra sustancia, pero cuando se unen, solamente forman un compuesto, uno solo. Solamente forman uno solo, por eso se llama adición, porque adición es sumar, combinar o sumar. Entonces, cuando se combinan dos sustancias, forman un solo producto. Por ejemplo, claro, hay que poner el ejemplo para entender mejor eso, ¿no? Por ejemplo, si yo combino hierro con oxígeno, o si yo combino, por ejemplo, hierro con oxígeno, entonces vamos a poner ejemplo. A ver, vamos a hacerlo más práctico, mira, lo más fácil. El A va a ser el hidrógeno, que va a estar en estado gaseoso. Y luego a combinar que en B va a ser el oxígeno, que también está en estado gaseoso. Ya, mira, estoy combinando el hidrógeno con el oxígeno. ¿Qué me va a dar esto si lo combino y si reaccionan? Lo que voy a obtener es el agua, H2O, en estado líquido. Ya, entonces estoy combinando el hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso. ¿Qué estoy obteniendo? El agua en estado líquido. Sí, pero un momento. Así como está escrita, está incorrectamente. Porque para que la ecuación se esté correctamente escrita, tiene que estar balanceada. Y estar balanceada significa que la misma cantidad de átomos de un elemento en reactante y producto tiene que ser la misma. Entonces, para eso voy a proceder a un balance por tanteo. ¿En qué consiste el balance por tanteo? En igualar la cantidad de átomos de un mismo elemento en el reactante y producto. Por ejemplo, en el reactante el hidrógeno tiene 2 átomos. En el producto también. Está balanceado ahí.
Pero en el oxígeno, en el reactante, tiene 2 átomos. Y en el producto tiene 1. No está balanceado. Acá hay 2 átomos y acá hay 1. Entonces le pongo un coeficiente al lado derecho para balancear los átomos de oxígeno. Pero no lo pongas en el medio ni abajito. Se pone adelante de toda la sustancia. Pero al poner adelante toda la sustancia, ahora va a afectar el hidrógeno. Ahora tiene 2 por 2, 4 hidrógenos. Y solo tenía 2. Le ponemos un 2 acá y listo. La ecuación está balanceada. Señores, este es un ejemplo de una reacción de adición o combinación. Otro ejemplo. Nitrógeno, gas, más hidrógeno, gas. Se combinan estos 2 gases y nos va a formar el azano, conocido como amoníaco, NH3 gas. Entonces, si reacciona el gas nitrógeno con el gas hidrógeno, forma el compuesto gaseoso llamado azano, químicamente azano, llamado también amoníaco. Pero volvemos a lo mismo. Los átomos no están correctamente balanceados. No hay la misma cantidad de izquierda y de derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear. Si acá hay 2 nitrógenos y acá solamente hay 1, le ponemos un 2 adelante y los nitrógenos están balanceados. Pero al poner un 2 adelante tengo ahora 2 por 3, 6 hidrógenos. Se multiplica 6. Y si tengo 2, le pongo un 3 adelante y ahora sí mi ecuación está balanceada. La química le va a llamar reacción de síntesis cuando se combinan 2 elementos simples y forman un compuesto. Y como te das cuenta en los 2 ejemplos, las sustancias que están reaccionando son sustancias simples, o sea, son elementos. Y cuando se combinan 2 sustancias simples para formar un compuesto, se llama reacción de síntesis. La segunda es conocida en la química como la síntesis de Haber, la obtención del amoníaco. Esto se llama síntesis de Haber. Entonces, las 2 son reacciones de síntesis, ¿ah? Las 2 son reacciones de síntesis. Ambas. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo te vas a encontrar con una reacción de síntesis, que además es adición o combinación? Cuando se combinan 2 sustancias simples y forman un producto. Esa es una reacción de síntesis. Profe, pero también son de adición y combinación, claro, porque estás sumando para obtener un solo producto. Ahora, lo real es que aparte de esto, podemos ver el NH3, que es el amoníaco. Mira. NH3, amoníaco, más HC. Ya mira, estoy combinando estos 2. ¿Qué más? El NH, ¿cuánto se ve? Es sólido. Ya, pero ya está balanceado todo. Si te das cuenta, un nitrógeno. 3 y 1, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Un cloro y un cloro. Esto que ustedes ven acá abajo es la explicación de una reacción de combinación. ¿Por qué? Porque estoy combinando toda una sustancia de A, toda una sustancia de B, y al final hemos encontrado la sustancia de B juntas. Pero en estos casos también son de adición de combinación. Pero como estoy trabajando con elementos simples, se llama síntesis. Pero todas son de adición o combinación. Todas son de adición o combinación. Esta es la primera de las clasificaciones de las reacciones por el mecanismo de la reacción. Por el mecanismo, muchachos, por el mecanismo. Esta es la primera. Ahora, la segunda es todo lo contrario.
La segunda es todo lo contrario. Si hay una reacción que sume para formar un producto, pues la hay al contrario, la que separe. Se va a llamar reacción de descomposición. Si hay adición que va a sumar, hay reacciones que van a separar. La descomposición. Número 2. Segundo tipo de reacción. Segundo tipo 1.2. Reacción de descomposición. Ya, ¿qué va a pasar aquí? La fórmula tiene que ser al contrario. Ahora, aquí sumé dos sustancias para formar un producto. Ahora voy a tener un solo reactante, un solo reactante, un solo reactante, y se le va a involucrar energía. Claro, tiene que entrar una especie de energía que rompe la estructura que unía esto y lo separe en aire. Las reacciones de composición se presentan cuando hay un solo reactante. Hay un solo reactante, muchachos. Hay un solo reactante y por una energía involucrada en ella se rompe la estructura y se forman dos o más productos diferentes. Por eso es al revés. Por eso es al revés. Por eso es al revés, muchachos. Se llama reacción de descomposición. Y podemos tener distintos tipos de descomposición, ¿eh? Podemos tener térmica, catalítica, pirolítica, electrolítica, o sea, donde involucre fuego, donde involucre calor, donde involucre corriente eléctrica, donde involucre catalizador, o sea, hay diversos tipos de reacciones por descomposición. Vamos a ver ejemplos de alguna de ellas para entender mejor lo que quiero explicar. Entonces, escúchenme, ¿eh? En la primera reacción tengo a dos sustancias separadas. Las combino y formo un solo compuesto. En la segunda es al revés. En la segunda tengo un compuesto, uno solo, va a entrar una energía y la va a separar en dos o más productos diferentes. Vamos a ver ejemplos. Vamos un poquito por acá. Vamos arriba. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo. A ver. Tenemos una reacción llamada térmica. ¿Cómo que térmica? Es que, claro, la sustancia tiene un recipiente. Calentamos el recipiente y la sustancia se descompone. Ejemplo. Tenemos una sal. La sal es el clorato de potasio. Es un sólido blanco. ¿Eh? Clorato de potasio es un sólido blanco. Ya, esta sal está dentro de un recipiente. Ya, ¿qué le voy a hacer al recipiente? Lo voy a calentar. Esa C significa que estoy calentando. No estoy quemando la sustancia. No, la sustancia no la estoy quemando. Estoy calentando el recipiente donde está la sustancia. Entonces, ese calor que le da al recipiente es una reacción térmica. Entonces, ¿qué va a provocar ese calor que está en el recipiente que se lo va a transmitir a la sustancia que está dentro? Lo va a descomponer. Y lo va a separar en una sal más pequeña y oxígeno gaseoso. Como te das cuenta, el compuesto inicial se ha separado en dos sustancias más simples. Y vuelvo a lo mismo, tengo que balancear porque tiene que haber la misma cantidad de átomos. A ver, tienes un potasio a la izquierda y un potasio a la derecha. O sea, tus potasios están balanceados. Tienes un cloro a la izquierda, un cloro a la derecha. Tus cloros están balanceados. Pero tienes 3 oxígenos a la izquierda y 2 a la derecha. Tus oxígenos no están balanceados. Entonces, este 3 lo pasamos adelante, 6 y este 2 lo pasamos adelante.
Pero al poner 2, afecta aquí también. Ahora sí está balanceada tu ecuación. Bueno, ya les enseñaré a balancear por tanteo, ¿ya? Ya les enseñaré. Bueno, ¿esta reacción qué es? Esta reacción de descomposición es térmica, porque estoy involucrando energía. Por eso le llamamos reacciones térmicas. Esta reacción de descomposición es una reacción térmica. Profe, ¿por qué? Porque involucra energía al recipiente que contiene la sustancia para descomponerlo. Profe, quiero separar el agua. ¿Quieres separar el agua? Sí, profe. Quiero separar el agua en hidrógeno y oxígeno gaseoso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Calentando, profe. No. Claro, calentando, profe. No. Porque si tú calientas el agua se convierte en vapor, pero no separa nada. ¿Verdad? No. ¿Qué tengo que hacer, profe? Pasarle corriente eléctrica. Si ustedes han escuchado alguna vez la palabra que voy a mencionar, es porque les han enseñado química como debe ser. Voy a aplicar electrólisis. Ahí está. Muy bien, Alejandrita. Muy bien, Noelia. Ahí está. Ahí está. De corazón. Químicamente de corazón. Electrólisis, muchachos. Paso de corriente eléctrica. Es que mucha gente cree que separar el agua es calentarlo. No. Si tú calientas el agua se convierte en vapor, pero sigue siendo agua. Nicole, ¿no te enseñaron bien? Yo te voy a enseñar bien. Conmigo vas a aprender química. Entonces, el agua, lo que va a hacer el agua es separarse. ¿Cómo se separa? Pasándole corriente eléctrica. ¿Cómo que? O sea, ¿lo va a enchufar? No. No. El agua químicamente pura está formada de hidrógeno y oxígeno, solo que está combinado. Entonces se ponen 2 electrodos, polo positivo, polo negativo, se pone una fuente de energía eléctrica, al agua pura se le acidula un poco de sulfúrico, se le pone los electrodos, voltaje 220, fluye la corriente eléctrica, ¡fum! El agua se separa en iones hidrógeno-oxígeno, que después se convierte en gas y sale por los electrodos. Ha separado el agua. Entonces vamos a poner ahí agua en estado líquido. Ahora voy a poner C, que es corriente eléctrica. Se le pasa corriente eléctrica. Se le pasa corriente C, corriente eléctrica. Y se separa en gas hidrógeno y gas oxígeno. Bueno, y solamente para balancear la ecuación, para que sea igual, le ponemos un 2 acá adelante. Ya está. Y esta reacción es electrolítica. Reacción electrolítica. Electrolítica. Bien, entonces tenemos reacciones térmicas, tenemos reacciones catalíticas, donde se usan catalizadores, tenemos reacciones pirolíticas, donde interviene el fuego, que es generalmente quemar compuestos orgánicos. Claro. Por ejemplo, si tú quieres quemar el alcohol, ¿acaso quemas el recipiente donde está el alcohol? No, quema directamente la sustancia, es pirolítica. Si quieres quemar un pedazo de carbón, no vas a quemar el recipiente donde se encuentra el carbón, tú quemas el carbón de frente, por eso es pirolítica, es a fuego directo, es a fuego directo. Entonces, cuando las reacciones son pirolíticas, piro es fuego, es a fuego directo. Las térmicas generalmente son el recipiente donde está la sustancia, se calienta el recipiente, ¿no? Catalítica es porque se usan catalizadores. Electrolítica porque se hace uso de corriente eléctrica. Entonces, pero todas se descomponen, todas las que he mencionado, ¿no? Entonces ahí, aparte tenemos reacciones catalíticas, uso de catalizadores, pirolítica, uso de fuego, listo. Ya, pero no te olvides que lo que se hace aquí es que de un solo reactante se pueden obtener 2 o más productos. Tercera reacción, desplazamiento simple o simple desplazamiento. Tercera gran reacción por mecanismo,
Todavía sigo el mecanismo. Todavía sigo el mecanismo, muchachos. Todavía sigo el mecanismo. Todavía sigo el mecanismo. Reacción de simple desplazamiento. Reacción de desplazamiento simple. Reacción de desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Ahí está. También llamada simple desplazamiento. También conocida como simple desplazamiento. Profe, ¿cómo se produce esto? A ver, primero voy a poner la forma general, ¿no? Y con la forma general yo lo interpreto. A ver, aquí vamos a tener un compuesto químico. Ahí está. Es un compuesto que está formado por dos clases de sustancias. Y después va a aparecer una sustancia simple. ¿Qué va a pasar? Que la sustancia simple va a entrar al compuesto y va a desplazar a una de ellas. Así, mira. Mira, mira. Él entra aquí y se combina con él. Pero desplaza a... Por eso que la fórmula final, el producto que se obtiene va a ser estos dos juntos. ¿Y a quién va a desplazar? A lo va a dejar solo. A lo va a dejar solo. Esta es la forma. Esta es la reacción. Para que se pueda entender mejor, vamos a hacer un ejemplo. Claro, porque con el ejemplo ya lo podemos entender mucho mejor. Ejemplo. Ejemplo. A ver. Este es el ácido clorhídrico. Lo hemos hecho así al comienzo, para que vean. HCl. Acuoso. Y vamos a ponerle magnesio. Granalla de magnesio sólido. ¿Ya qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que el magnesio va a entrar al compuesto, a unirse con el cloro. ¿Y a quién va a desplazar? Al hidrógeno. Entonces, cuando el magnesio entra al compuesto, ¡fum! Se jala el cloro, formando el MgCl2. ¿Y a quién va a liberar? Al hidrógeno. H2 gas. Bien, un balance, vuelvo a repetir. 2 acá. Listo, y la ecuación está balanceada. Esa es una reacción de desplazamiento simple. Esa es una reacción de desplazamiento simple, o también llamado simple desplazamiento. Desplazamiento o sustitución simple, o como quiera llamarle. Simple desplazamiento, sustitución simple, o como quiera llamarle. Pero eso es. Eso es, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que el metal, el ácido al atacar al metal, cuando el ácido ataca al metal, el metal se junta con el no metal y libera gas hidrógeno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un ácido oxácido? H2SO4. Acuoso. Mira, ahora es un ácido sulfúrico. ¿Eh? Y el zinc. Muy bien, como le vuelvo a repetir, el zinc se une con él y aquí libera a gas hidrógeno. Entonces se va a formar el ZnSO4. Acuoso. ¿Y qué va a liberar? El gas hidrógeno. Listo, muchachos, ahí tienen el compuesto, ahí tienen la reacción química, está todo balanceado, pero ese es un desplazamiento simple o simple desplazamiento o sustitución simple. Va a desplazar cuando el ácido ataca al metal, el metal con el anión o con el oxidatión se une
¿Y a quién desplazan? Al hidrógeno. Y por último, cuarta y última reacción por el mecanismo. Cuarta, 1.4. Se llama reacción de doble desplazamiento. Doble, ¿eh? Se llama reacción de doble desplazamiento. Reacción de doble desplazamiento. También llamado desplazamiento doble, ¿no? Doble desplazamiento. Conocido con el famoso nombre de metátesis. Así se le conoce, metátesis. Metátesis. Es una reacción que en química la conocemos como metátesis. Metátesis, metátesis. La forma como se va a representar esta reacción es esta. Mira. AB, CD. Ya, pero acá hay una curiosidad. Acá hay una curiosidad interesante. Porque esta reacción se produce siempre en soluciones iónicas. O sea, catión, anión, catión, anión. Entonces le voy a representar, por ejemplo, el A del catión, el B del anión, el C del catión. Ya. O sea, que como se producen en soluciones iónicas, están formadas por iones A positivo, B negativo, C positivo, D negativo. ¿Qué es lo que va a pasar en este tipo de reacción? Se llama doble desplazamiento. Lo que va a significar es que al romperse las estructuras de cada uno, porque las estructuras se van a romper, se van a reacomodar los átomos de tal manera que el positivo de acá se junta con el negativo de allá. Y el negativo de acá con el positivo de allá. O sea, se intercambian. Por eso se le llama doble desplazamiento. Al intercambiar, se junta el C con el B y el A con el D. Siempre de caras contrarias, ¿no? Entonces la fórmula va a aparecer así. Va a aparecer C positivo, B negativo, más A positivo, D negativo. Muy bien, así va a aparecer, así tiene que estar la fórmula. Así es la forma general. Así es la forma general. Vamos a ver el ejemplo entonces. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que grafique lo que estoy haciendo. A ver, ejemplo. A ver. Tengo cloruro de sodio. Ya. Cloruro de sodio, NaCl. Ya. Tú sabes que en el cloruro de sodio, el sodio es el metal, el cloro es el no metal. El metal va como positivo, el no metal va como negativo. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico, nomenclatura inorgánica, catión y anión. Si eso se combina con el yoduro de potasio, nuevamente, en el yoduro de potasio, el potasio es el metal catión y el yodo es el yoduro, el no metal, anión. ¿Y a qué va a pasar? Se rompe aquí, se rompe aquí. Se vuelven a reacomodar y se junta el con él y el con él, formando los compuestos siguientes. Cloruro de potasio, o sea, se forma KCl, se forma el potasio con el cloro, un nuevo compuesto químico, y el otro, yoduro de sodio. Bien, señores, eso se llama una reacción de doble desplazamiento conocido como metátesis. Y aquí tenemos las 4 reacciones según el mecanismo de la reacción. Según el mecanismo de la reacción, tenemos 4 reacciones químicas acá.
Según el mecanismo de reacción, tenemos 4 tipos de reacciones. Entonces voy a volver a repetir. Una reacción química es un fenómeno, una transformación que sufre la materia, cambiando su composición química inicial a final, pero por un agente energético. O sea, tiene que haber algo que modifique la composición interna y se convierta en otra sustancia. Las reacciones químicas se representan por una ecuación química. Hacia la izquierda, los que reaccionan, llamados reactantes. Hacia la derecha, los que se forman, llamados productos. La cantidad de átomos tiene que ser igual, por eso hay que balancearlo. Las evidencias de una reacción química: cambio de color, olor o sabor, liberación de energía, aparición de burbujas, formación de precipitado. Ahorita estamos en clasificación. La primera gran clasificación de las reacciones químicas es por el mecanismo. Claro, el mecanismo significa la forma como se forman los productos, la forma como se originan los productos. Tenemos adición, combinación o síntesis, descomposición, desplazamiento simple o simple desplazamiento y doble desplazamiento llamado metátesis. Pero esto es sinónimo de la vida. Esto tiene que ver algo con la realidad. Sí, tiene que ver algo con la realidad. Reacciones de adición, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento simple, tiene que ver mucho con la realidad. ¿Por qué? Acá hay unión. O sea, eso quiere decir que los átomos se pueden unir, las sustancias se pueden unir, se pueden combinar. ¿Esto no es el matrimonio? ¿Esto no es el matrimonio? Por supuesto. Pero también se pueden separar. Y si se separan, el divorcio. Acá está abajo. ¿Y esto? Ah, ¿qué es esto? Ahí está, muy bien, ya lo dijeron. Los tramposos y las tramposas. Ahí está. Claro, ¿no? Sí, mi vida. Yo contigo toda la vida, hasta la eternidad. Le mueven el cuerpo, se va con la otra y la deja. Y esta, el trueque, intercambio de pareja. Ahí está. Entonces, en las sustancias químicas suceden muchas cosas. Ahí está, como la canción de Maluma, Felices los Cuatro. Sucede que la química es prácticamente una pantalla de la vida. Los electrones, los átomos se excitan, se degeneran, se hacen estables, inestables, igual que los seres humanos. Se combinan, se unen, se separan, trampean, igualito. Solo que acá hay más ciencia, ¿no? Porque acá no se piensa, no tiene corazón, solamente hace la combinación, pero también se puede separar. Ahí está, muchachos. Esta es una de las grandes clasificaciones de reacciones químicas que se vincula mucho con la realidad. Esa es la primera. Vamos a ver una segunda. Esta segunda sí es 100% agraria. No lo vas a encontrar en otra universidad. La que voy a hacer es 100% agraria. Se llama reacción de ion complejo. Ion complejo. Voy a tratar de hacer ion complejo y ácido base de Lowry. Ya para mañana hago energética, combustión, y el viernes hago redox, ¿no? Hago redox, solito redox, ¿no? Hoy en 3 horas ya no voy a hacer todo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Voy en la noche de frente, ¿no? Pero sí voy a especializarme en lo que voy a hacer ahorita. Ion complejo. Vamos a ion complejo, ¿verdad? Vamos por aquí. Si algo no se entiende acá en ion complejo, me pregunta, por favor, ¿eh? Porque esta reacción que voy a hacer, la que voy a hacer ahorita, no aparece en ninguna universidad, ¿eh? Solo lo tiene y es exclusiva la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Se tiene que en otras universidades está ahí, pero no le dan importancia. La pregunta es por qué la agraria sí le da importancia a esta reacción química. Porque muchas de las reacciones químicas se producen en medios acuosos
y con iones. Entonces, por eso esta reacción se llama ion complejo. Vamos a poner ya. Esta sería la segunda, ¿no? Claro, porque la primera es por el mecanismo de reacción. Esta es la segunda gran reacción química. Se llama ion complejo. Por favor, si no se entiende, me preguntan, ¿ah? Porque yo me emociono demasiado y me voy, nomás me voy. Segunda. La segunda gran reacción se llama reacción ion complejo. Ion complejo. A su profe, el nombre nomás ya me asusta. El nombre nomás ya lo estoy viendo. Claro. Vamos a deducir primero cómo se forma este ion complejo. Toda reacción química tiene que tener reactantes y productos. Entonces vamos a ver quiénes son los reactantes que van a participar en esta formación de este compuesto. A ver, dice ion. Ah, entonces tiene que traer un ion, sí. El que va a participar se denomina ion central. Entonces la reacción química involucra primero a un ion central. Que va a estar en solución acuosa. Un ion central. Un ion central tiene que ser necesariamente un metal de transición del grupo B. Por eso lo voy a colocar abajo. El ion central tiene que ser un catión. El ion central tiene que ser un catión de un metal del grupo B. Tiene que ser del grupo B y en solución acuosa. Tiene que ser del grupo B y en solución acuosa. ¿Y con quién va a reaccionar? Con un ligando. Con un ligando. Ligando. Que también va a estar en solución acuosa. ¿Y quién es el ligando? El ligando tiene que ser una molécula polar o un anión. ¿Qué? A ver, ¿quién puede ser un ion central del grupo B? La plata, Ag. El oro, con su máximo estado de oxidación más 3. El cobre, el zinc. O sea, cualquier metal de transición, él tiene que ser el ion central. ¿Ya? Ese tiene que ser el ion central. Ahora, ¿quién va a ser el ligando? Una molécula polar. Profe Víctor, ¿por qué? ¿Por qué no una molécula apolar? ¿Por qué tiene que ser polar y no apolar? Porque las moléculas polares tienen par libre de electrones. Y ese va a ser el que va a aportar los electrones al ion central para formar el complejo. Por eso tiene que ser una molécula polar. Moléculas polares como el agua, como el azano, como el ácido clorhídrico, todo aquello que sea una molécula polar. O puede ser un anión. Profe, ¿por qué un anión? No entiendo. Porque los aniones tienen carga negativa y las cargas negativas generan par libre de electrones. Tiene que ser un anión, no un catión. Porque ya tienes un catión acá, entonces para que se pueda unir tiene que haber un anión. Anión como el cianuro, como el sulfocianuro, como los cloruros, etc. Tiene que ser aniones. Ya, profe. Ya, a ver, quiero resumir, profe, quiero aprender, porque eso nunca lo había visto en mi vida. Este tipo de reacción nunca lo había visto. Por eso es exclusiva de la agraria. Esta reacción se llama el ion complejo. ¿Quiénes reaccionan? Un ion central. ¿Quién es un ion central? El catión metálico del grupo B.
Claro, porque si decimos ion, tiene que haber carga. Y como los metales tienen carga positiva, tiene que ser un catión metálico del grupo B. Profe Víctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, házmela. ¿Por qué no puede ser un metal alcalino térreo? O sea, del grupo 1 o 2A. Porque son muy reactivos. Y entonces, el tipo de unión que harían ahí sería un enlace iónico. Y no queremos iónico. Por eso tiene que ser un catión del grupo B. Ya, profe, ¿y por qué con el ligando tiene que ser una molécula polar? Porque las moléculas polares tienen par libre de electrones. Y lo que va a pasar aquí, lo voy a explicar en esos momentos. En esta reacción química, los pares libres de electrones que tienen las moléculas polares o los aniones van a aportarle los electrones al catión, de esta manera. Entonces, al aportar electrones, ¿qué va a ser dativo? Dativo. Va a ser dativo. No hay enlace iónico. No hay enlace iónico. No hay enlace iónico. Se forma un dativo. Ahí está la razón de por qué tiene que ser una molécula polar un anión. Porque al presentar electrones libres, van a aportarle al catión metálico y al aportarle forman el compuesto químico. Profe, ¿y cómo se forma esta reacción? Ah, vamos a ver el producto cómo se forma, mira. Entonces aquí viene la reacción y se abre un corchete y se cierra el corchete. Corchete. Y cerramos el corchete. Lo que vamos a obtener es el producto que va a estar en solución acuosa. Aquí va a aparecer el complejo. Y acá en la parte superior el ion. Listo, señores, está formado el ion complejo. A ver, vamos a ver el ejemplo. ¿Eh? Entonces, vuelvo a repetir. Una reacción de ion complejo, primero se realiza en medio acuoso. Si te das cuenta, todo está acuoso. Todo está en medio acuoso. No hay sólido, no hay gas, no. Todo está en medio acuoso. Puede estar en líquido, ¿no? Pero está en medio acuoso. ¿Quién participa? Un metal de transición grupo B que va a formar cationes, carga positiva. Pero el metal no puede ser muy reactivo. Por eso no se toma el grupo 1 y 2A, se toma el grupo B. ¿Con quién? Con moléculas polares que presenten par libre de electrones o aniones que también tienen par libre de electrones. ¿Qué van a hacer los ligandos? Van a aportar el par de electrones hacia los cationes de este metal, generando un complejo ionizado, o sea, un ion complejo. Por ejemplo, observa. Por ejemplo, tenemos cobre más 2. Él es el ion central. Y tenemos 4 cianuros. Ahí está. Mira, mira la reacción química. Mira. Tenemos 4 cianuros que van a reaccionar con el catión del cobre más 2. Entonces, ¿cuál es el producto que se va a formar? A ver. Vamos a ver. Abrimos corchete. Cerramos corchete. Solución acuosa. Ya. Mira, mira cómo se forma el producto. Te voy a enseñar. ¿Eh? Aprende, por favor, aprenda. A ver. Dentro del complejo, dentro del corchete, mejor dicho, dentro del corchete tiene que aparecer la sustancia complejo. ¿Y cómo se hace eso? Sumando las atomicidades de los reactantes. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos un átomo de cobre. Entonces le ponemos C1. Pero si te das cuenta aquí, hay 4 cianuros. 4. Hay un número 4 que va adelante, que son 4 ligandos. Ahí hay 4 ligandos, 4 cianuros. Entonces pones entre paréntesis CN cianuro y el 4 afuera. Listo, señores. Hemos formado el tetracianuro de cobre. Tetracianuro de cobre. Ya formé el complejo.
¿Qué me falta? El ion. ¿Cómo saco el ion de arriba? Por la sumatoria de carga de los reactantes. ¿Cómo que sumatoria de cargas? Claro, tienen que sumar sus cargas, así. Este más 2. Ya, pero aquí tú multiplicas más por menos. Claro, porque son 4 ligandos de carga negativa. Y más 4 por menos 1 es menos 4. Si tú sumas algebraicamente más 2 menos 4, ¿cuánto te da? Menos 2. Listo, señores, tiene formado el ion complejo. Repito para los que no entendieron, repito para los que no entendieron. Cuando se hace la combinación de la formación de un ion complejo, el complejo que va a estar en el interior del corchete se forma por la atomicidad de los reactivos. Acá hay un cobre, aparece un cobre. Pero hay 4 ligandos. Los ligandos van a aparecer entre paréntesis. Son 4 ligandos. Colocas el ligando CN y afuera 4. Su nombre, tetracianuro de cobre. Ahora, ¿cómo se forma el ion? Por sumatoria de las cargas. ¿Cómo? Más 2 aquí, pero como son 4 ligandos, 4 por menos 1 es menos 4. Más 2 menos 4, 2 menos. Formado el complejo. ¿Entendieron? Sí, es que te pueden dar a revés. Vas a ver algunos ejercicios donde yo te voy a dar el producto y tú vas a determinar cuántos ligandos hay. A ver, por ejemplo, otro ejemplo, ¿ah? A ver, tenemos hierro. Seis aguas. Listo, a ver. Ustedes saben que el hierro no reacciona con el agua. No, o sea, el hierro, para reaccionar con el agua sin agua fría, no reacciona. Pero si esa agua la calentamos, la llevamos a temperatura alta, ya el hierro va a reaccionar. Pero no va a formar un compuesto de óxido, hidróxido, hierro. No, va a formar un complejo. ¿Cómo, profe? De esta manera. Primero, corchete. Primero, corchete. A ver, abrimos corchete y cerramos corchete. Ya está, acoso. Listo. A ver, lo primero que hay que hallar es el complejo, el producto. El producto sale aquí por la cantidad de átomos que tienen sus reactantes. Entonces, acá hay un hierro. No, la carga, lo que está arriba es la carga, no es la cantidad de átomos. Solamente hay un hierro. Ponemos F. Pero ustedes se dan cuenta que hay 6 ligandos, 6 aguas. Entonces, como son 6 aguas, pones entre paréntesis al agua y afuerita le pones 6. O sea que eso es el hexahidrato de hierro. Claro, porque el agua es hidrato, ¿no? Ese complejo se llama hexahidrato. Hexahidrato de hierro. Hexahidrato de hierro. Ya, ahora, ya saqué el complejo solamente viendo las atomicidades de los reactivos con los productos. Ahora nos falta la carga del ion. Más 3. Oye, un momento, el agua es polar. No, acá ese cianuro es un anión, pero el agua es polar. Y las moléculas polares no tienen carga, es cero. Es cero, cero, cero. Por eso, nunca te olvides que cuando se forma un complejo mediante un ligando que es una molécula polar, la carga del catión es la carga del ion complejo. Listo. Está formado el ion complejo.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar químicamente aquí? Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo te explico. Aquí el cianuro, 4 ligandos de cianuro, le están aportando los electrones al cobre. Y aquí 6 moléculas del agua le están aportando al ion hierro. ¿Por qué es el ligando el que aporta los electrones? El ligando. Por favor, es el ligando. Es el ligando. A ver. Y si lo hago al revés, también se puede hacer, mira. Mira. Lo voy a poner al revés. Entonces te va a preguntar quién es el ligando y quién es el ion central, ¿no? A ver, lo hacemos al revés. Ponemos aquí la formación del ion complejo. Cu. Ya está, listo. Tetramonio, el tetramonio de cobre. Mira, el complejo es el tetramonio de cobre. Ya, entonces la pregunta es, ¿quién es el ion central? El cobre. Muy bien, pero ¿con qué valor? Ya, el cobre es el ion central. Ya, pero ¿con qué carga? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién es el ligando? El ligando es el amoníaco, ¿no es cierto? El ligando es el amoníaco. Mira. NH3 es el ligando. Ya, pero ¿cuántos ligandos hay? 4. Ah, 4. 4 ligandos, ¿ah? 4 ligandos, ¿ah? 4. Pero el amoníaco es una molécula polar. Polar, no tiene carga. Entonces la carga del complejo es la carga del ion central. Listo, señores, está formado y él va a hacer el aporte de electrones. Profe Víctor, ¿lo puede representar gráficamente? Pero por supuesto que cree que no lo voy a hacer. Claro, si no, no se entiende. Si no, no se entiende. Señores, voy a proceder a representar el complejo formado. A ver, miren todos aquí, ¿eh? Todos los que están y no están, ¿eh? Miren todos, ¿eh? A ver, el ion central es el cobre. Miren por favor todos, ¿eh? Todos, porque esto no lo vas a ver en cualquier libro. Solamente en el libro de Rumbo Agraria o en el libro del profesor Víctor Sarmiento que ya sale. A ver, miren, ¿eh? En el centro del cobre. Ahí está, el cobre en el centro. Son 4 amoníacos. Y tú sabes cómo dibujar el amoníaco. N, par libre, y sus 3 hidrógenos. H, H, H. N nitrógeno y sus pares libres. H, H, H. N nitrógeno, su par libre. H, H, H. N nitrógeno y sus pares libres. H, H, H. Creo que estoy dibujando, bueno, ahí están los 4 nitrógenos. Ya. Entonces, ¿cómo se produce este complejo? Los NH3, que son 4, como tú ves son 4, porque acá dice 4, 1, 2, 3, 4, tienen un par libre. Ese par libre le va a aportar al cobre, porque el cobre tiene cationes. Entonces, estos dos aportan. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que ha hecho es aportar el par de electrones. Ahí ustedes pueden ver que está aportando el par de electrones hacia el ion del cobre. Ahí está. Eso es lo que hace. Pero, profe, el cobre tiene más 2. Sí, pero con este que está afuera, están los 4. Y está en solución ambos. Entonces, cuando uno dibuja la estructura de un ion complejo, el que va al centro es el catión metálico. Y los que lo rodean son los ligandos. Y los ligandos son los que van a aportar los electrones al ion central. Esto se llama ion complejo. Y ion complejo no participa en redox, porque no hay transferencia de electrones.
Ahí está, muchachos. Esto se llama la reacción de ion complejo. Esto se llama ion complejo. Ion complejo. Vamos a ver, bajar un poquito. Ya. Esto se denomina en química ion complejo. Para los que no sabían qué cosa era el ion complejo, ahí está. El ion complejo se forma por la reacción química entre el ion central, que es un metal de transición, no del grupo 1 ni OSA, porque son muy reactivos, tiene que ser un catión metálico del grupo B, metal de transición, y un ligando. Porque el ligando es el que va a aportar los electrones hacia el ion central. Y el ligando tiene que ser o una molécula polar que va a presentar par libre de electrones, o un anión de carga negativa que también va a aportar par de electrones. Porque el anión se debe acercar al catión, porque son cargas contrarias. Todo en solución acuosa. ¿Cómo se forma el complejo? Por la suma de las atomicidades de sus reactivos. Claro, lo que pasa es que esto entre paréntesis indica el número de ligandos. ¿Y cómo se forma el ion? Por sumatorio de cargas. Nada más. Entonces, el ejercicio lo pueden dar de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En el cobre está en el centro del complejo. El cobre va a aceptar los pares de electrones de las moléculas polares del amoníaco. Estos pares de electrones lo va a aceptar el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es el ion central, está en el medio de toda la estructura. El cobre lo que va a hacer, por sus cationes, va a aceptar la presencia de los electrones cuando sean dados. Pues son dativos. No hay enlace iónico acá. Aquí no hay enlace iónico, no hay transferencia de electrones. Es un aporte que hace ligando hacia el ion central para formar lo que se llama en química el ion complejo. No, es irreversible. Lo que es reversible generalmente es el ácido base Bronsted-Lowry, ¿no? Bien, este es el ion complejo, muchachos. Esta es una de las grandes reacciones químicas. Generalmente los ligandos van en una función par o impar con el número de cationes. Por ejemplo, realmente si el catión es par, los ligandos son pares. Si el catión es impar, o sea, que guardan una relación, ¿no? En pares. Que guardan una relación, ¿no? Generalmente se aplica eso. Claro, porque no vas a tener un hierro 3 o 8 aguas, ¿no? No cumple. Generalmente forman pares, ¿no? O sea, 2,4, 3,6, 2,4, 0,2, o sea, por lo menos eso, ¿no? Generalmente se aplica eso. Bien, ¿alguna pregunta más con respecto a ion complejo? No hay redox aquí, ¿eh? Aquí no hay transferencia de electrones, y transferencia de electrones es redox. No hay. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Listo? Entonces, tenemos dos tipos de reacciones. Veamos una tercera, a ver hasta dónde llegamos por esta tarde, porque todavía seguimos mañana. Vamos por aquí. Veamos una tercera clase de reacción. Una que también es importantísima en agraria. Ha venido, pero por supuesto, a cada rato. Se llama ácido base Bronsted-Lowry. Ahí borro esta parte. Vamos a ver las reacciones de ácido base Bronsted-Lowry. A ver. Reacciones de ácido base. Esta sería la tercera, ¿no? Wow. Número 3, ácido base Bronsted-Lowry. Porque tenemos ácido base de Arrhenius, tenemos ácido base Lewis. Pero aquí se toma en consideración la de ácido base. Reacción ácido base. El científico inglés Bronsted-Lowry. No es pollo broster, es Bronsted, no pollo broster. No es broster, no es un pollo. Es Bronsted-Lowry, por si acaso. Algunos dicen broster. No, es Bronsted-Lowry. Noelia, Jennifer, Bronsted-Lowry, no es broster. Aunque ya me provocó un broster ahorita. Me ha provocado. Pero no hay que ir de libre. Noelia, un broster, buenazo, sí, ahorita cae. Bueno, es Bronsted-Lowry, Nicole. Bronsted-Lowry. A ver,
Para Bronsted-Lowry, para el científico inglés Bronsted-Lowry, un ácido es aquella sustancia que acepta, perdón, que cede un protón. Y para Bronsted-Lowry, el ácido es la sustancia que cede un protón. Vamos a poner aquí, según la definición de Bronsted-Lowry, ácido, para Bronsted-Lowry, un ácido es la sustancia que cede un protón. Un protón es un hidrógeno, ¿no? Ácido es la sustancia que cede un protón. Sustancia que cede un protón. ¿Quién es el protón? El hidrógeno. Se llama protón. O sea que si hay una sustancia que va a ceder un protón, pues hay otra que la acepta. Sí. Y el que la acepta para Bronsted-Lowry se llama base. Y la base es la sustancia que acepta el protón. O sea, el ácido es la sustancia que cede, que dona, cede o dona un protón. Y la base es la sustancia que acepta, recibe el protón. Y base es la sustancia que acepta o recibe el protón. Y base es la sustancia que recibe el protón. O sea, que acepta el protón, ¿no? Que acepta. Entonces, en la forma general de la explicación que hace Bronsted-Lowry, Sir Bronsted-Lowry, en la explicación que se hace, dice, si tengo un ácido y lo voy a reaccionar con una base, entonces el ácido va a ceder el protón y la base lo va a aceptar. Mira, el ácido cede el protón y la base lo va a aceptar, convirtiéndose en las conjugadas. Se convierten en conjugadas. Si el ácido cedió un protón, ya no es ácido, ya no. Ahora se convierte en base conjugada. Repito, si el ácido cede un protón, se convierte en base conjugada. Y si la base acepta el protón, se convierte en ácido conjugado. Qué alucinante esto de la química. ¿Cómo puede transformarse en dos sustancias diferentes solamente por ceder o aceptar un protón? Porque son reacciones químicas. Porque son reacciones químicas, muchachos. Porque son reacciones químicas. Por eso puede pasar eso en ácido conjugado. A ver, quiero repetir otra vez. Quiero que esto quede claro, por favor. Quiero que quede claro. El ácido es el que va a ceder el protón. ¿Quién lo va a aceptar? La base. O sea, yo soy el ácido. Tú eres la base. Yo soy el ácido, tú eres la base. Yo te voy a dar mi protón. Suena feo, pero así, ¿no? Yo te voy a dar mi protón. Tú me lo vas a aceptar. Quieras o no, me lo vas a aceptar. Yo te doy mi protón. Entonces, como yo te doy mi protón, yo que ácido me convierto en base conjugada. Y tú que me lo aceptas, te conviertes en ácido conjugado. ¿Por qué? Porque es una reacción química. Tiene que cambiarse la transformación de la materia. No puede ser lo mismo. Entonces, yo te doy un protón, tú lo aceptas. Yo me convierto en base conjugada y tú te conviertes en ácido conjugado. O sea, quiere decir que el ácido que es el protón, se va a convertir en base conjugada. Entonces, el ácido
se convierte en base conjugada. Y la base, que va a aceptar el protón, se convierte en ácido conjugado. Y cuando se analiza a esta pareja formada, se le denomina par conjugado. A esta pareja se denomina par conjugado. Entonces, un par conjugado, un par conjugado es el siguiente. Un par conjugado es un ácido con una base conjugada. Y el otro par conjugado es la base con el ácido conjugado. Entiéndase que al ácido le va a poner A la base le va a poner B, a la base conjugada le va a poner BC y al ácido conjugado le va a poner AC. ¿Correcto? Entonces, cuando te pregunten, profe Víctor, me han pedido un par conjugado. Te pedí un par conjugado, tiene que ser el ácido reactante con la base conjugada, o sea, lo que se ha transformado. Y el otro par conjugado sería la base que aceptó el protón y lo que se convirtió. O sea, cuando te pide un par conjugado, tiene que ser en lo que se transforma. En lo que se transforma. Eso es el ácido base no celúrico. Claro, tengo que leerlo por ejemplo, ¿no? A ver. Ejemplo. Y aquí me voy a quedar, ¿eh? Aquí me quedo. Hasta mañana. Mañana completo esto y hago endotérmicas, reacciones energéticas, combustión, y resolvemos una pregunta para dejar redox al día viernes. ¿Ah? Pero tengo que dejarlo el viernes. A ver, ejemplo, tengo HCOOH, acuoso. Y tengo agua en estado líquido. Ya mira. Observa. Me dicen que este es el ácido. Y esta es la base. Ya está. A ver, para Bronsted-Lowry, es que quiero saber cuáles son los productos que se van a obtener. Ya, pero para Bronsted-Lowry, el ácido es la sustancia que sea un protón. Entonces, mira lo que va a pasar. Este hidrógeno que tú ves acá es el protón que va a ceder aquí. Entonces, cuando este ácido le cede un protón a la base, ya no hay HCO. Ya no existe. Ya el producto ya no es HCOH. Porque al cederle un protón, se convierte en un anión. Y va a aparecer HCOO negativo. Es que ya no hay hidrógeno, es que le ha cedido y el agua está aceptando el protón. O sea, hay un hidrógeno más. Ya no sería H2O, sería H3O y como acepta el protón, carga positiva. Listo, señores, ahí están los dos productos que se obtienen. El ácido se ha convertido en base conjugada y la base conjugada es N. N es la base conjugada. Ahí está. N es la base conjugada. Y la base que aceptó el protón se ha convertido en el ácido conjugado. ¿Quién es el ácido conjugado? El H3O. Listo, señores. Ahí tienes un ejemplo de Bronsted-Lowry. Si me preguntan por el par conjugado, por lo tanto, son pares conjugados. Por lo tanto, son pares conjugados. El ácido con la base conjugada. El ácido es HCOH con HCO. Y el otro par conjugado es el agua con el ion hidrógeno. Así se llama. Ya está. Listo, señores. Ahí está la primera parte de la explicación de Bronsted-Lowry. Entonces, para Bronsted-Lowry, un ácido es la sustancia que cede un protón.
y base el que lo acepta. El ácido se convierte en base conjugada y la base se convierte en ácido conjugado. Y a eso se denomina pares conjugados. Pero mira la explicación química. El HCOH ha donado un protón. Si dona el protón, ya no hay hidrógeno, ya no hay. Por eso se convierte en un anión. Y el agua ha aceptado el hidrógeno. Por eso ya no tiene 2, ahora tiene 3. Y como aceptó el protón de carga positiva, va a la carga positiva. Muy bien, muchachos. ¿Por qué no se no? Porque recuerda que esto es la carga negativa es el HCO, esta es la carga positiva. Este es el grupo acetato, carga negativa y carga positiva. Entonces, siempre hay que ver que el protón que se dona es que tiene que tener carga positiva. Muy bien, entonces ahí está la explicación de Bronsted-Lowry. Como les vuelvo a repetir, mañana trabajamos energética, combustión, y resolvemos ejercicios. ¿Cómo me doy cuenta de eso cuando hay varios hidrógenos? ¿Varios hidrógenos? Si hay varios hidrógenos se toma uno nada más. Mañana vamos a ver más ejemplos. Ahorita estoy haciendo solamente la explicación de cómo se forma. Mañana vamos a hacer más ejemplos, así que no se traumen, no se traumen. ¿Ya? Listo. Nos vemos entonces. Mañana continuamos con esta parte y hacemos los otros tipos de reacciones. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Y lo que